Bueno, pues la 1 de la tarde y vamos ya con la última intervención dentro de esta Sarekin Week. Vamos a hablar de los autónomos, un colectivo que bueno, que parece que no está atravesando por un buen momento. Nos lo va a comentar Silvia Martínez, que es secretaria general de UPTA Euskadi. Hola, Silvia. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a ver, Silvia es asesor fiscal, experto en dirección y administración de empresas, es también experto en seguridad y salud, community manager y tiene 7 años de experiencia en dirección de empresas. Es, como he dicho antes, la secretaria general de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos de Euskadi. Silvia, cuando quieras. Gracias. Pues buenos días. Creo que no hay mejor manera de empezar dando los datos que nos ponen sobre la mesa cómo está la situación en el sector. A fecha de ayer, que conocíamos los datos no solo del paro, sino también de la afiliación a la Seguridad Social, tenemos que decir que somos ahora mismo 169.472 autónomos en Euskadi. En lo que va de año se han dado de baja, es decir, hemos perdido por el camino a 142 compañeros, y desde marzo del 2020 han sido 1.901 autónomos los que se han dado de baja en nuestra comunidad autónoma. Mayoritariamente en el sector de hostelería y en el sector del comercio, lo que nos da realmente el pulso de cómo está la situación y por lo que está atravesando sobre todo estos sectores que llevan desde hace mucho tiempo pasándolas de esta manera, ¿no? Ya decíamos incluso ya desde el año pasado, incluso desde esta semana Sarekin Week, como estaban estos dos sectores, aunque se amplía también a otros. Ya sabíamos cómo estaban también los trabajadores autónomos que trabajan por temporadas, que estaban totalmente desamparados de todas las ayudas que habían salido hasta aquel momento, aunque eso se ha mejorado también. Seguimos observando que esto sigue así, ¿no? Del conjunto de los autónomos que formamos parte de este sector ahora mismo en Euskadi, la mayoría, el 71%, seguimos cotizando en la base mínima. Esto hace que además el tema de las ayudas directas que se han realizado a través de las diferentes diputaciones o organismos municipales, que son a las ayudas donde mayoritariamente se han acogido los autónomos, nos hemos podido acoger porque realmente otras ayudas no han salido hasta más tarde y fueron las primeras que salieron. Ahí se veía reflejada también esa realidad, que en base a esa base de cotización estaban dando esas ayudas y claro, realmente lo que quedaba como ayuda era bastante poco. También hay que decir que en el conjunto de los que se han dado de baja, más del 85% afirma que ha sido por motivos económicos, lo cual creo que no sorprende a nadie, ¿no? También hemos observado que seguimos en la tendencia que más del 82% de los autónomos no siguen en su actividad más allá de 3 años, que es prácticamente lo que dura la tarifa plana, y seguimos criticando la forma que toma la tarifa plana. Sabemos que es una gran ayuda para el emprendimiento, sobre todo aquella gente que pone en marcha su actividad. Es una gran ayuda, como sabéis, durante los 12 primeros meses se paga el 80% de esa base a la que vamos a cotizar a la Seguridad Social, y luego va creciendo hasta los 24 meses si somos mayores de 30 años o mayores de 35 en caso de las mujeres, y para los que son menores de estas edades dura hasta 36 meses. Pero la realidad nos pone sobre la mesa cómo esto no está ayudando en absoluto al mantenimiento de lo que es el tejido del trabajador autónomo en su conjunto. Eso es lo que seguimos observando. Después hemos observado, al cabo de los tiempos, desde que se puso tristemente todo este tiempo que llevamos sufriendo la pandemia y toda la crisis económica y laboral que llevamos sufriendo, que va alrededor de todo esto, hemos observado que casi el 70% de los autónomos que se daban de baja y lo hacían por motivos económicos, una de las grandes cribas que tenían era porque se les hacía casi inalcanzable el poder pagar esa cuota a la Seguridad Social,
y lo unimos a aquella reivindicación que ya teníamos incluso el año pasado, que si se hubiera puesto en marcha antes el hecho de cambiar el sistema del RETA, el régimen especial de autónomos, y poder cotizar en base a los rendimientos netos reales, es decir, cuanto más ingreso, más cotizo, como hace un trabajador asalariado, pues quizás muchos de los problemas que hemos sufrido en el sector se habrían solucionado, ¿no? Es decir, si yo cotizo en base a lo que ingreso y no ingreso nada, pues seguramente habría muchos negocios que hubieran subsistido a esta situación y no tendríamos esta pérdida de 1.901 compañeros por el camino. A todo esto hay que añadir una serie de cuestiones, y lo tenemos delante todavía, que es el tema tan llevado y traído del decreto del Gobierno estatal, en el cual se reflejaban las ayudas del Fondo Europeo, que iba a ser una salvación para todo el tejido del trabajador autónomo y de las pymes, en el que vamos a decir, se repartían 7.000 millones de euros en las diferentes comunidades autónomas. En Euskadi había 217 millones. El Gobierno vasco anunció que si se acababan estos 217 millones, estaba dispuesto a aportar otros 50 millones. El caso es que ha llegado el final del plazo para poder repartir estas ayudas y no han llegado al 40%. Es decir, el Gobierno vasco va a tener que devolver 150 millones al Gobierno central, es decir, a esos fondos europeos que no han sido utilizados para el fin que estaban designados. Y esto viene sobre todo por los requisitos tan exigentes que pedían para poder acceder. Ya en repetidas ocasiones, seguramente nos habréis oído y nos habréis leído decir que, bueno, uno de los requisitos principales, que era tener una deuda viva durante un año con los proveedores, pues para un negocio eso es impensable, ¿no? ¿Qué proveedor va a seguir dándome servicios si le debo un año de deudas, ¿no? Eso es imposible, y realmente la realidad es que se han beneficiado las grandes empresas, porque son aquellos que pueden, porque luego fue modificado también este Real Decreto, aquellos que pueden demostrar una deuda contable. Una deuda contable solo se puede reflejar en la contabilidad de una gran empresa. Los autónomos no tienen esta contabilidad, con lo cual también seguían quedando fuera de estos requisitos, tristemente. Hay que añadir que la gestión ha sido nefasta, no solo por parte del Gobierno central y del Ministerio, sino también del Gobierno vasco. Esto nos pone en alerta el saber y constatar una vez más que en realidad no saben la realidad que hay en la calle, ni por lo que han pasado los compañeros, ni por lo que están pasando miles de pequeños negocios. Y además, si lo ponemos en comparación, sobre todo con la gran ayuda que ha supuesto el cese extraordinario de actividad que se puso en marcha a trompicones, eso es verdad, porque costó ponerlo en marcha, era una situación nueva, la primera vez que pasa en este país que una legislación fuera tan lejos con esta situación. Como sabéis, desde enero del 2019 los autónomos cotizamos, no solo por contingencias comunes, que era lo que había hasta entonces, sino también por las contingencias profesionales, formación y además por cese de actividad, que es el mal llamado paro. Es una prestación que queda cuando cesamos la actividad, es una pequeña prestación para subsistir un par de meses, según lo que hayas estado cotizando. Y recordamos que el estado de alarma fue decretado en marzo del 2020, con lo cual muy poca gente había estado cotizando con anterioridad a ese enero del 2019, en la que entraba como obligatorio. Debido a ello, nos tuvimos que poner en marcha, junto con los diferentes ministerios implicados, para poner esta nueva prestación en marcha, una prestación extraordinaria, en la que intentáramos no dejar a nadie atrás. Y, como sabéis, ha sido prorrogado hasta el 28 de febrero del año que entra ahora. Esta es la única gran ayuda que ha mantenido a un buen número de autónomos con su actividad. Sí es verdad que también nos hemos dejado gente en el camino, y esto es así porque uno de los requisitos, que era aquella disminución en la facturación, ¿no?, en la bajada de ingresos, pues primeramente era una exigencia muy fuerte que luego conseguimos bajar, pero aún así hemos dejado gente por el camino.
También ha habido otra serie de ayudas, que es otra que se mantiene también hasta el siguiente enero, que es la exoneración de la cuota a la Seguridad Social a aquellos autónomos que hayan ido saliendo de esta prestación del cese extraordinario, en la que han ido pagando paulatinamente la cuota, aumentando pues desde noviembre, desde octubre, que se decretó, hasta enero, ¿no? Y eso, bueno, pues ha ayudado a algunos a poder sobrellevar esta situación, pero tanto estas ayudas como las anteriores terminan el 28 de febrero. Y no es solo una cuestión de cuotas. Hay que saber que los costes fijos que tiene un autónomo va mucho más allá de la cuota de autónomos, va mucho más allá de quizás un alquiler que tengamos de la lonja, y hay que estar alertas sobre todo a la subida de precios a la que estamos sometidos todos, ¿no? El conjunto de la ciudadanía, creo que a nadie se le escapa. La subida no solo de la cesta a la compra, sino especialmente, por ejemplo, los carburantes o la luz, que ahora mismo representa a nivel general el 30% de los costes fijos de un autónomo, y esto es mucho decir, y habrá que estar atentos a todo esto. Junto con esto, no queremos dejar de decir y de informar al conjunto de los autónomos, porque creo que hay bastante desconocimiento sobre un tema que nos va a afectar a todos, tanto autónomos como empresas, que es el BATUS, el nuevo sistema que va a poner en marcha la Hacienda de Vizcaya, especialmente, aunque en todo el territorio de Euskadi se anuncian cambios con el tema de la facturación, especialmente en Vizcaya. El programa BATUS va a poner al pie de los caballos también a muchos autónomos, no solo por la complejidad de entender en qué consiste, sino a la hora de poner en marcha todo lo que supone, ¿no? El sistema BATUS va a comprender de un software garante, llama la Administración, que se llama Ticket Buy, que es una factura que va a llevar un código QR, va a llevar también un código específico de cada factura, en el que viene reflejado una serie de datos, como puede ser la fecha y el lugar donde se ha emitido, un código QR en el que cualquier ciudadano puede poner la cámara de su móvil para ver qué información sale de esa factura. Y a los 3 meses, cada 3 meses, bueno, eso se almacena en el ordenador de nuestro gestor o nuestro ordenador, y cada 3 meses va a tener que ser enviado a la Administración. Bien. Junto con eso, el BATUS también nos va a exigir que el libro de operaciones económicas, el libro registro de operaciones económicas que veníamos haciendo todos los autónomos de manera anual en ese modelo 140, pasa a ser de obligado cumplimiento de manera trimestral. A cambio, la Administración nos va a enviar los borradores, ya no solo de la renta, como ocurrió el año pasado, sino también del IVA y del impuesto de sociedades. Este sistema tenía que entrar en vigor este próximo enero del 2022, debido a la pandemia y a otras dificultades que ha sufrido la Administración. Se ha prorrogado finalmente hasta enero del 2024, con lo cual estamos en periodo voluntario de adaptación, y queremos dar aviso a los autónomos para que se informen bien a través de sus asesores, o que llamen a Hacienda para que puedan ser atendidos por un técnico, para que se enteren bien de todas las ventajas que pueden tener a la hora de adaptarse a este nuevo sistema. Está previsto que este año 2022 y el año 2023, ya que se ha prorrogado la entrada en vigor de esta nueva fiscalidad para enero del 2024, va a haber unas ventajas fiscales que se resumen en que va a haber una rebaja del 15% de la base imponible en el IRPF para los autónomos, y además un 30% vamos a decir, de gasto deducible en todos aquellos gastos que tengan que ver con la puesta en marcha de este sistema. Es decir, si necesitamos un ordenador nuevo, si necesitamos un sistema contable nuevo que sea capaz de emitir esas facturas con esos códigos QRs y con todo lo que exige la Administración, vamos a poder deducirnos el 30% de esas inversiones durante este año que entra, el 2022 y el 2023 también, lo cual creo que es una buena oportunidad para que todos los autónomos puedan aprovecharse de estas dos ventajas fiscales que van a existir, y que estén preparados para el 2024. Tened en cuenta que será obligado toda persona física y toda persona jurídica a cumplir con este sistema fiscal, lo cual hace que todo el mundo va a tener que estar en marcha en enero del 2024.
Hablábamos de las ayudas y hablábamos de lo que nos dejábamos por el camino. Yo creo que es muy importante hablar también de aquello que hablábamos también en el final de la semana Sarekin Week del año pasado, que es el tema de la cotización por rendimientos netos reales. Como sabéis, hace meses que el Gobierno había hablado de que por fin iba a entrar en vigor, de aquella manera, hablaba de plazos y hablaba para que entrara en vigor en enero del 2023. Sí que es verdad que no hemos sabido realmente la fecha final en la que puede entrar esto en vigor, ni sabemos tampoco los tramos que plantea el Gobierno ni los ministerios para que esto sea así. Con la reivindicación seguimos adelante. Los tramos que nosotros planteábamos, que eran aquellos autónomos que facturaran, que tuvieran un rendimiento neto inferior al salario mínimo interprofesional, tuviera una cuota simbólica, y aquellos que facturaran más y fueran en bloques pues ya veríamos con la Administración cómo se haría, fueran cotizando más. Esto es lo más lógico, porque ahora mismo tenemos, vuelvo a repetir, el 71% de nosotros cotizamos en la base mínima, y esto produce que haya muchos autónomos que estén sobrecotizando y muchos autónomos que estén infracotizando. Es decir, no es lo mismo el rendimiento neto que puede tener mi carnicero de abajo de casa que el rendimiento neto que puede tener un notario en la Gran Vía de Bilbao, por ejemplo. Y es bastante injusto este sistema, porque además aquella gente que tiene más rendimientos netos, que tiene unos ingresos bastante superiores, tiene la posibilidad de contratar un plan privado de pensiones, por ejemplo, que otro autónomo con menores ingresos pues no tiene esta posibilidad. A la vez que, sobre todo ahora mismo está en el debate, ¿verdad?, del Congreso la nueva ley sobre pensiones. Veremos a ver qué es lo que pasa y veremos con esa auditoría pública que está prevista si el Gobierno actúa y rellena otra vez esa hucha de pensiones con lo que tiene que rellenar. Pero esto al final nos afecta a todos y en gran medida a los autónomos, porque la diferencia entre una pensión de un autónomo y una pensión de un trabajador asalariado es enorme y seguirá siendo enorme mientras no regulemos de verdad este sistema de cotización. Hay que decir que en 2018 entró en vigor también otro decreto en el que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra cuota, es decir, nuestra base de cotización, hasta 4 veces al año. Y esto es muy importante porque la gente piensa solo en la jubilación, y hay que decir que en base a esa base y a esa cuota que pagamos van absolutamente todas las prestaciones que vamos a cobrar en un futuro. Es decir, todas las bajas laborales o por accidente laboral o enfermedad común van en base a esa base de cotización, lo cual es muy importante saber en qué momento tenemos que cambiar esa base para poder cobrar unas prestaciones también dignas. Asimismo, hay que tener especial cuidado, acercándonos ya hacia los 47 años, en el que es un momento clave, sobre todo para el momento de la jubilación. Queremos hacer saber también que después de toda la experiencia que llevamos con la situación que estamos sufriendo durante este largo periodo de pandemia y crisis económica y laboral relacionada con ella, no queremos olvidarnos de aquella propuesta que teníamos encima de la mesa y que volvemos a hacer a los ministerios del subsidio para mayores de 52 años que se olvidó de los autónomos. No hacemos otra propuesta que no sea en las mismas condiciones que los asalariados. Es gente que lleva cotizando media vida al sistema del RETA y se queda fuera de este subsidio. Puede acogerse al cese de actividad y después es la nada, no hay nada a lo que se puedan acoger. Es gente, además, que con esta edad pues seguramente no tenga otra certificación profesional más que la que haya adquirido a lo largo de su vida y a través de su actividad normal. Es gente que además tiene escasos conocimientos del mundo digital y esto es un hándicap también. Y es gente además que tiene la moral muy hundida, porque ha tenido que cerrar su negocio y es un sentimiento de fracaso total. Y no hacemos más que este llamamiento porque pensamos que es absurdo mantener esta diferencia por el hecho simplemente de que sea gente que ha cotizado al RETA en vez de al régimen general.
Y estas son probablemente las cuestiones más importantes que están encima ahora mismo de la mesa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por poner, y después de todo lo que hemos vivido y la constatación de las ayudas, sobre todo las últimas, a través del decreto estatal de los fondos europeos, pues que no ha servido para nada. Yo creo que es hora de salir a la calle y dar la voz a los que saben lo que están sufriendo y poner políticas que realmente ayuden a nuestro sector. Y de verdad volver a poner encima de la mesa los millones que van a ser devueltos, pues eso es un problema estatal, no solo de Euskadi, aunque en Euskadi junto con Andalucía creo que son los que menos además han repartido. Estamos hablando del 40% solo. Creemos que se deben de poner encima de la mesa y que sean devueltos para el fin para lo que fueron creados. Creemos que hay políticas que hay que llevar adelante. Está el tema de la digitalización, en buena medida por lo que hablábamos, sobre todo en el sector comercio, que es uno de los sectores más afectados. Yo creo que a nadie se le escapa. Cada vez que paseamos por una calle, cada vez hay más persianas cerradas. Creo que es un problema intrínseco. También creemos que es un problema el tema de la formación, ya no solo en lo digital, sino a nivel general. Queremos recordar que el Estado ya tiene repartidas en las diferentes comunidades autónomas esas partidas a la formación, ya que somos cotizantes también a la formación, no solo cotizan los asalariados, sino que nosotros también. Creo que hay que poner en marcha esos proyectos que estaban encima de la mesa y que se quedaban parados para poder parar la sangría que estamos sufriendo en el trabajo autónomo. Bueno, pues cómo está el panorama, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ver, digamos que la pandemia nos ha afectado a todos, eso es evidente, pero no sé, decimos la verdad si confirmamos que el colectivo de los autónomos ha sido particularmente afectado por todo lo que rodea la pandemia. Hombre, yo creo que a nadie se le escapa, ¿verdad? Sobre todo cuando en marzo, ¿verdad? Que nos decían que nos teníamos que quedar 15 días en casa, que después fueron alguno más, sí. Y se cerraban los negocios y se cerraban empresas. Realmente los que más han sufrido han sido los pequeños negocios. Sobre todo el tema de hostelería, creo que a todo el mundo le rechina un poco los dientes, pero no solo. El tema del comercio ha sido horrible, ya no solo desde el primer momento en el que se cierran. Acordaros que solo teníamos en pie aquellos que servían los bienes esenciales, vamos a decir, sino que el resto de comercio estaba cerrado. Luego, con el resto de restricciones que se fueron abriendo de acuerdo al aforo, hay que recordar que el pequeño negocio en Vizcaya, estamos hablando de efectivamente lonjas que no tienen mucho aforo, que son pequeñas, y el esfuerzo que hizo también la ciudadanía, y hay que decirlo, el conjunto de la población, aquellas colas que hacíamos en las tiendas del barrio para poder seguir consumiendo en el barrio, es de llamar la atención. Pero yo creo que a nadie se le escapa que ha sido el sector más castigado. Pero no solo por el tema de las restricciones, sino también por el tema económico. Hay muchos autónomos que han tenido que seguir tributando y pagando impuestos, y sobre todo aquellos que estaban en el sistema de módulos, que como sabéis es un sistema que tributa de manera fija cada 3 meses, adelantando eso que impone en el IRPF y eso que se impone en Hacienda, seguían pagando aunque tuvieran el negocio cerrado, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de circunstancias que hace evidente que ha sido el sector más castigado. Bueno, antes mencionabas el nuevo sistema que va a haber, por lo menos aquí en Vizcaya, ¿no? El BATUS. Como autónomo o como autónoma, ¿qué necesita saber una persona para prepararse para este nuevo sistema? Bueno, pues es muy importante saber en lo que consiste el BATUS. Hemos hablado de un sistema nuevo de facturación, es decir, tenemos que tener un sistema contable que sea capaz de hacer facturas con un código QR, con lo que nos exige la Administración. Podemos entrar en la página de la Hacienda de Vizcaya y tenemos una relación de software que se ha adaptado a ese sistema nuevo en el que podemos usar. Hay unos cuantos gratuitos y bastante buenos, no voy a hacer publicidad,
Pero bueno, la Administración no garantiza en cualquier caso de que funcione bien y no funcione. Simplemente lo que hace es informar de que existe este listado, de que existe este software que está a disposición. Habrá otros de pago y seguramente aquella gente que tenga esa contabilidad con algún sistema de pago seguramente lo hayan adaptado también. No hay como ponerse en contacto con Hacienda, entrar en la página web y ver el listado. Eso por un lado. Primero, el tema de la facturación y los tickets, muy importante. Los tickets también van a llevar ese código QR. Antes hablábamos que cualquier persona que enchufara la cámara de su móvil a ese QR podría ver lo que es la información más básica de esa factura. No aparecen todos los datos, lógicamente, y eso podía hacerlo todas las veces que quisiera. De esta manera, lo que dice Hacienda es que se va a evitar esa caja negra o ese mercado negro, ¿verdad?, tan llevado y traído también por otro lado, para controlar, ¿no?, que todo lo que se factura realmente acaba donde tiene que acabar, que es en Hacienda, con toda la información. Los tickets también van a llevar ese código QR. Es decir, yo voy a la tienda de ropa de mi barrio y me van a dar un ticket con ese QR, que si le doy con el móvil también me va a aparecer los datos más básicos de ese ticket, pero en los tickets solo voy a poder verlo una vez, no voy a poder verlo más veces. Esa es la única diferencia. También hay diferencias con las diferentes haciendas. No es lo mismo el sistema Abatus que va a entrar aquí que en el resto de, tanto en Áraba como en Guipúzcoa, solo van a aplicar el ticket buy y además de otra manera. Lo que va a hacer también, por ejemplo, en el comercio en Guipúzcoa, sé que estamos en Vizcaya, pero bueno, va a hacer que se tengan que poner también a la tarea bastante más, en este caso, que nosotros aquí en Vizcaya, porque antes de imprimir ese ticket, de hecho, va a tener que ser enviado a Hacienda y después se imprime para el cliente. Aquí en Vizcaya va a funcionar de manera diferente. Todas esas facturas, todos esos tickets se van a quedar almacenados en nuestro ordenador o en el ordenador de nuestro gestor. Si trabajamos con un gestor habrá que enviárselo y cada 3 meses será enviado a Hacienda. Sabéis que hasta ahora, para las declaraciones del IVA que hacemos trimestrales, ¿verdad?, en ese modelo 303 trimestralmente, que tenemos hasta el día 25, es decir, si hacemos la declaración del IVA en el primer trimestre, de enero, febrero y marzo, tendremos hasta el 25 de abril para hacer esa declaración de IVA, así con todos los trimestres, menos en enero, que tenemos un poco más, porque también tenemos que hacer la declaración anual para ver si efectivamente cuadra esa cuenta de la vieja y cómo queda el tema, si compensamos, cobramos o hay que pagar por esos IVAs. De esta manera lo que se va a hacer es que va a ser de manera trimestral. Al tener la documentación Hacienda nos va a enviar un borrador. También es verdad que nos va a enviar el borrador con fecha del día 20 en vez de ese día 25, lo cual, aunque el plazo no cambia y tendremos hasta el día 25 para seguir enviando la información, esas facturas que nos tarden en llegar, pues el borrador nos va a llegar el día 20, lo que va a hacer también que nos apretemos un poquito a la hora de enviar esa información, ya no solo el autónomo, sino también todos los gestores, todas las asesorías que se dediquen a esto. Es importante saber esto y luego, pues bueno, habrá que arreglar. Esto en cuanto a lo que es la primera cosa sobre el Batus. La segunda es ese libro registro de operaciones económicas, que es el llamado 140, el modelo 140, que rellenamos de manera anual, en el que hacemos una relación de todas las facturas emitidas y de todas las facturas recibidas. Es decir, un libro de ingresos y gastos, que al final es nuestra cuenta de si hemos tenido beneficio o no. Bueno, esto también se va a hacer trimestralmente, de tal manera que efectivamente Hacienda va a tener toda la información de manera trimestral, con lo cual va a poder elaborar esos borradores, tanto de IVA como de renta, como del impuesto de sociedades. Las sociedades también están obligadas a cumplir esto. Y la tercera cosa que va a entrar en vigor con el Batus es precisamente estos borradores que antes no existían y que nos van a mandar la información a Hacienda antes de que se cumplan estos plazos para cumplir con la Administración. Ya veremos a ver cómo va todo. De hecho, la propia Administración ha reconocido problemas, por eso se ha ampliado el plazo hasta enero del 2024. Y esperemos que funcione un poquito mejor que con el tema de la renta del año pasado, que sufrimos los autónomos, especialmente también con el caos que
que se formó. Hay que repetir lo del tema de en el año 2022, 2023, esas ventajas fiscales que vamos a tener si nos acogemos de manera voluntaria. Para ello hay que apuntarse en Hacienda, hay que registrarnos en Hacienda para decirles que voluntariamente vamos a apuntarnos al BATUS para tener esas ventajas fiscales que, bueno, es ese 15% de rebaja en la base imponible del IRPF y ese 30% de recorte en esa inversión que tendríamos que hacer, dado el caso, para poder cumplir con este sistema. Y Silvia, a mí se me ocurre para las personas que nos estén escuchando, para los que ya sean autónomos, pues digamos que esto es un poco lo que hay, este nuevo sistema y toda la situación de la que nos has hablado antes, pero para los que estén pensando en emprender como autónomos, ¿qué recomendaciones, qué consejos les podríamos dar? Bueno, creo que a nadie se le escapa tampoco. Primero, saber bien lo del tema del BATUS es muy importante, tanto si vamos a emprender como si estamos ya como autónomos. Muy importante saber en qué consiste, muy importante saber en qué momento acogernos voluntariamente a este sistema, sobre todo a principios de cada trimestre. Eso es muy importante, pero quizás lo más importante, yo creo que lo venimos repitiendo durante años, es ese plan de empresa que esté bien elaborado, que sea bien firme. Elaborar un buen plan de empresa lleva meses, no se hace en 2 días, con un buen estudio de mercado. Estamos hablando, y repito, que más del 80% de los autónomos cesan en su actividad al tercer año, antes del tercer año de la existencia de su negocio. Creo que esto hay que cambiarlo y la única manera es con este plan de empresa que sea elaborado de la mejor manera posible, y esa es la mejor garantía que tenemos para poder emprender con garantías. Y tenemos que saber, por ejemplo, si decidimos emprender y decidimos, porque tenemos una prestación por desempleo sin utilizar, que podemos utilizar esta prestación por desempleo, pedir el pago único a la Administración para poder emprender, es decir, utilizar este dinero como inversión o incluso para pagar las cuotas de la Seguridad Social como autónomos, o incluso de manera vista, es decir, una parte para inversión y otra parte para pagar esas cuotas a la Seguridad Social. Que sin embargo, mira, ahí sí que, y es nuestro dinero, porque al final es un dinero que hemos estado cotizando y es una prestación a la que tenemos derecho. Para poder acceder a este pago único, pues sí que tenemos que elaborar ese plan de empresa, y además tenemos que demostrar de que efectivamente esas inversiones que vamos a realizar se han realizado, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con la tarifa plana. Muy importante también informarse de cómo está ahora el tema con la Administración. Ahora mismo, para darnos de alta como autónomos, tenemos todas las herramientas digitales a nuestro alcance. Muy importante hacerlo bien y hacerlo tanto en Hacienda como en Seguridad Social. No se nos puede escapar el que no solo hay que ir a Hacienda, sino que en Seguridad Social también tenemos que darnos de alta, porque si hay un desfase a la hora de darnos de alta, la Seguridad Social va a venir con un recargo del 20%, lo cual es muy, muy importante hacer este movimiento. Para darnos de alta podemos acudir a un punto PAE, que es un punto de atención al emprendedor. Nosotros, por ejemplo, somos punto PAE, en el que se rellena un documento único que es enviado a la vez, tanto a Hacienda como a Seguridad Social. También tenemos la oportunidad de, si ya estamos mirando, de empezar un negocio y ya tenemos hablado pues con una asesoría o un gestor de nuestra confianza, hacerlo a través de ellos, o incluso nosotros mismos a través ahora mismo de las sedes electrónicas tanto de Hacienda como de Seguridad Social. Hay que decir que en julio de este año se ha puesto en marcha una página web nueva de la Seguridad Social que se llama Importas, acabado en 2 S, desde la cual podemos hacer un montón de cosas, seamos autónomos o no. También podemos acceder a nuestra vida laboral, podemos hacer altas como autónomos, podemos modificar esas altas, etcétera, etcétera. Cuando accedemos ahí tenemos que hacerlo mediante un certificado electrónico. Como sabéis, hay varios certificados electrónicos, hay varias maneras también de entrar en estas páginas. Nosotros siempre recomendamos un certificado individual,
Creo que todo el mundo ha tenido que utilizar el BAC o el BACU para hacer esa renta el año pasado. Pero eso no nos sirve para hacer otras gestiones, tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. Entonces hay que sacarse un certificado electrónico. Podemos ir a Isempe, creo que todo el mundo conoce Isempe, y podemos ir a la fábrica de moneda y timbre. En Isempe tiene un coste, en la fábrica de moneda y timbre, si el certificado electrónico es individual, es gratuito. Con lo cual, pues yo creo que es la mejor opción ahora mismo. Esto no soluciona el hecho de tratar con la Administración directamente, porque esto de tratar online con la Administración ha venido para quedarse, es lo que tiene toda la pinta de que esto va a seguir así. Y la verdad que hay que ver la página nueva, esta que decíamos de Importas, cómo va funcionando. Yo creo que es una buena manera de poder relacionarnos con ella, ya que ha habido muchos problemas hasta que esto se ha puesto en marcha. No había citas presenciales, ha habido gente incluso que se ha tenido que jubilar meses después de la fecha que le tocaba, porque no había manera de poder solicitar esta prestación, y yo creo que esto al final es un adelanto. Esto también va en detrimento, ¿no?, de toda aquella gente que tiene cierta edad y que no tiene posibilidad de tener estos conocimientos, de relacionarse online con la Administración. Y pone en jaque también toda esta relación con la Administración, ¿verdad? Aquellos que nos sigue gustando hablar con una persona y que te explique las cosas, pues esto complica un poco más. Sin duda, a todos aquellos que se animen a emprender, que busquen una buena asesoría especializada en autónomos, porque sí que es verdad que tiene un coste mensual, pero el coste mensual no tiene nada que ver con los dolores de cabeza que nos vamos a quitar de encima. O sea, que recomendarías contratarlo entonces, ¿no? Sin duda, sí. Sin duda, sí, sin duda, sí. Bueno, pues nada, toda la suerte del mundo para las personas autónomas. No sé si quieres puntualizar algo más, Silvia, o si no hay nada más, pues ya... Bueno, quiero decir que aunque suene esto catastrofista, los datos son para alarmarnos. También hay que decir que mucha gente se ha reinventado, que mucha gente ha salido adelante, que hay mucha gente que ha cambiado de tipo de negocio, ha sido hábil y la verdad que ha dado muy buen resultado. También hay que ver que toda aquella gente que a partir de junio se empezó otra vez a reabrir su negocio se ha mantenido, lo cual es buena noticia, porque si el año pasado teníamos 1.700 bajas desde marzo hasta diciembre en autónomos, este año, noviembre estamos todavía, veremos a ver qué pasa durante este mes de diciembre, han sido las bajas bastante menos, aunque no es moco de pavo el perder 142 compañeros. La situación puede ser reversible si realmente activamos lo que se tiene que activar, una buena política de ayuda al autónomo, no volver a caer en ayudas que no tienen nada que ver con la realidad de este sector y reactivar muchas cosas que se dejaron en el tintero incluso antes de la pandemia, como es el tema de la formación y la digitalización, sobre todo del sector comercio. Pues Silvia Martínez, secretaria general de UPTA Euskadi, muchísimas gracias por hablarnos de la actualidad de los autónomos, que entiendo es una actualidad, es una situación complicada, pero bueno, entendemos y esperamos que van a venir mejores tiempos. ¿De acuerdo? Esperemos que sí. Muchas gracias y un placer. Muchas gracias, Silvia. Y yo por mi parte pues vamos a dar ya término a esta semana de la Sarekin Week. Yo me voy a permitir esbozar unas conclusiones muy rápidas, ¿no? La primera sería que, y las he extraído un poco de las intervenciones que ha habido esta semana, en particular por parte de los emprendedores, que al final es un poco el público que nos escucha. La primera sería que los miedos, como el miedo a emprender o al fracaso, existen, se dan y son lógicos, pero se les puede hacer frente poniendo en valor nuestra experiencia y conocimiento y apoyándonos también en las entidades que ofrecen servicios a las personas emprendedoras. Por aquí, por la Sarekin Week, han pasado las principales, lógicamente DEMA, por supuesto, también la Cámara de Comercio de Bilbao Equintza, CEBEC, la Universidad de Deusto, la UPV, Técnica, ASLE
responsable, entre otras. La segunda sería la pasión, es decir, emprender en algo que nos apasiona, pues es una garantía de que vamos a esforzarnos al máximo sin quemarnos en el camino, ¿no? Otra sería que es muy recomendable no empezar de cero absoluto, es decir, lógicamente es aconsejable que quien emprenda lo haga en un sector que conozca y en el que tenga una cierta experiencia previa. Unas buenas líneas de trabajo son la formación, la constancia, el trabajo duro y la resiliencia. Y por último decir también que el camino del emprendimiento es duro, pero prácticamente, bueno, yo diría que todos los emprendedores que han pasado por aquí nos han afirmado que merece la pena. Muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido a lo largo de esta semana, a lo largo de esta Sarekin Week, también lógicamente a todas las entidades que han participado, al equipo técnico que ha posibilitado que todo haya ido bien, a ADEMA, la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento del Departamento de Promoción, perdón, que justo se me ha traspapelado, al Departamento de Promoción de Económica y de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, y sobre todo a las personas que nos han seguido estos días. La mejor de las suertes en vuestros proyectos. Os recuerdo que en la web de Sarekin Week, en www.sarekinweek.eus, tenéis la grabación de los 24 actos e intervenciones que han tenido lugar en la Sarekin Week 2021. Eskerrik asko y muchísimas gracias.